Bienvenidos a este programa especial de Polémica y Café, donde hoy tanto el ingeniero Gurría como un servidor vamos a darles 10 motivos para salir a votar en estas elecciones. 10. Muy Si bien. a pesar de esos 10 usted no sale a votar, merece las consecuencias de lo que va a suceder. Entonces, vamos a empezar con el número 10. Yo pienso que el primer motivo por el que deben de salir a votar fue porque un cierto señor se robó un avión que luego rifó, que no rifó, que se quedó con él y que le sigue costando al país todos los meses porque es un lis. Además, se hizo un aeropuerto para él, porque nadie más, casi nadie más lo usa. Se quedó con Mexicana de Aviación y por todo lo que estatizó y destruyó, yo creo que debemos de salir a votarlo con B de burro, a votarlo por burro. Eso es lo que yo creo, el número 10. Así es, yo creo que esos 3 o 4 ejemplos que mencionaste no son más que un microcosmos de una infinidad de decisiones de poca calidad que no nada más son malas, sino que son terriblemente graves para el futuro del país, porque no nada más nos hicieron más ineficientes y más ineficaces como país, sino además de todo, generaron obligaciones financieras dramáticamente altas, como en el caso del avión que todavía seguimos pagando, en el caso de un aeropuerto totalmente fallido, en lugar de apoyar el proyecto que ya existía y que era autosustentable. Y en fin, esta iniciativa de Mexicana de Aviación, que verdaderamente se ha iniciado sin pies ni cabeza y con una muy, muy ligera planeación, que lo que ha dado es el resultado de una iniciativa que nos está costando un dineral. Así Pero es que sí, así déjame es. agregar algo. No es por todo lo que hizo mal, sino porque si gana, todo lo que hizo mal, multiplíquelo por varias veces y es lo que van a hacer peor. Claro. En el momento en que México está a las puertas de una posibilidad de crecimiento económico extraordinario, es más tan extraordinario que hasta puedo ver que se detiene la migración a Estados Unidos. En ese momento ellos están destruyéndolo todo y lo van a destruir más si usted no sale a votar y a votarlos en estas elecciones. Vamos al Así es. número 9. 9. 9, porque tengo que pagar por medicinas que antes eran gratis en el Seguro Popular y que ahora me están costando todas las semanas y que yo creo que no debería de estar pagando ni por medicinas ni por seguridad social, que además no existe. Entonces, por el costo de estas medicinas, yo digo que tienen que salir a votar. La razón número 9, para que ya no les cuesten las medicinas a quienes pueden estar en el Seguro Popular. Bueno, esta es probablemente una de las más claras o de los más claros ejemplos de decisiones tomadas con un gran grado de improvisación, con falta de planeación y desde luego ejecutadas con una ineficacia y una ineficiencia brutales, que entonces lo que hicieron fue empobrecernos a todos. ¿Por qué? Porque ahora todos tenemos que pagar más por las medicinas y más por todo el servicio de salud que de muchas formas y maneras nos afecta a absolutamente todos, jóvenes, viejos, gordos, flacos, simpáticos, sangrones, de No, todas déjame ser más formas, específico, por favor. La ¿no? gente que tiene diabetes se está muriendo por falta de medicina cuando no tenían por qué hacerlo. La gente que tiene los niños con cáncer y la gente con cáncer se está muriendo porque no pueden pagar la medicina. Y La verdad es que
la verdad es que fíjense cómo varias decisiones traen otras consecuencias y esas otras consecuencias generan otras decisiones también peor tomadas y de peor calidad, como es esto de la megafarmacia, que ha resultado pavoroso. Esa es la Pavoroso. razón número 8. La Ese es. megafarmacia es la razón número 8 Muy para bien. salir a votarlos, porque nos prometieron una megafarmacia que no puede surtir medicinas porque no saben, ni las tienen, ni saben cómo surtirlas. Nos prometieron un seguro médico al nivel de Dinamarca y obviamente tenemos uno a nivel de Dinamarca durante la Segunda Guerra Mundial, yo creo. Eh, Prometieron todo, pero la gente sigue falleciendo por falta de medicamentos, de medicinas. La gran farmacia no sirve. El seguro de bienestar es un robo. Además, se van a robar las Afores, motivo número 7. Si ganan, se van a robar las Afores porque necesitan ese dinero para pagar por estas medicinas que no pueden surtir. Yo quisiera, antes de hablar de esta iniciativa de las Afores, que ciertamente es muy grave y muy delicada, quisiera insistir en que errores dramáticos como haber cancelado el programa que se tenía de servicios médicos hizo que nos fuéramos a que tomáramos otras decisiones, y esas otras decisiones que también fueron de pésima calidad, finalmente orillaron a decisiones como esto de la megafarmacia, que es francamente un absurdo en logística, que quiere decir que es un absurdo en costo. Así es que lo importante que ustedes vean y que ustedes analicen, si es que nos hacen el favor de escucharnos, es que esta es una razón muy importante que nos ha afectado a todos. El deterioro de los servicios de salud en México es brutal, y ahora a la gente de menos recursos, que es a la que supuestamente se le está tratando de beneficiar con esta serie de programas, es la que más ha sufrido, porque esta gente es la que ahora, estas personas son las que ahora tienen que comprar las medicinas, son las que ahora tienen que comprar servicios médicos privados, porque ya los servicios públicos de salud se han deteriorado de manera dramática. Subrayamos nada más que a estos antes sí existían. Y regresemos Claro. a la razón número 7, las Afores. Les robaron el dinero a toda la gente que a lo mejor ni sabía que tenía Afores, o que se murió y nadie se enteró que dejó una Afore, o que está enfermo y no la pudo reclamar. En vez de buscarlos para darles su dinero, les robaron el dinero. Y si ya Bueno, robaron ese dinero, van a robar las siguientes Afores, porque no tienen límite en el apetito voraz de todo lo que roban. Para parar los robos y los abusos de lo que pertenece a los individuos, tenemos que salir a votar, porque si no salen a votar, su casa, su terrenito, su ranchito, su pedacito de lo que sea, se va a volver concesionado por el gobierno federal. ¿Sabe usted lo que eso significa? Sí lo sabe, imagínese, tiene que llegar a una oficina y decir, "Oh, mi papá se murió y dejó su terrenito". Y entonces el señor que está atrás de la ventanilla decir, sí, cómo no, eso ya nos quedamos con él, pero le vamos a dar uno de igual importancia allá arriba del cerro, sin servicios y sin miren, nada, pero digo, yo no, entiéndanlo, esto no lo estoy inventando yo, esto lo están diciendo ellos claramente en el proyecto de constitución que quieren presentar. miren, la verdad es que este primer paso de tomar una parte de las Afores que de alguna forma no ha reclamado a alguien, tiene el origen en que el concepto de ahorro por Afores de todos los que trabajamos era un concepto que en México tiene muy pocos años de existir, y entonces particularmente afecta a quienes, por ejemplo, se fueron a vivir y a trabajar a los Estados Unidos, y entonces tienen muy pocos recursos legales
para poder reclamar esos fondos en los Afores. Y por eso es relativamente fácil, pero desde luego irresponsable e injusto, que gobierno federal diga, como las Afores o esos fondos nadie los reclama, me los voy a apropiar o los voy a tomar para poder pagar otras iniciativas o otras necesidades. Ese dinero no es del gobierno. Ese dinero pertenece a los trabajadores y los trabajadores aportaron a ese fondo o a esas Afores y nadie los debería de tocar y debería de ser una obligación de alta prioridad en el gobierno mexicano localizar a esas personas que tienen esos fondos y decir, señores, estamos a sus órdenes para hacer con esos fondos lo que ustedes determinen, no lo que el gobierno determine. Más los intereses que han generado ahí guardados. Más los intereses que se han Digo, generado. porque alguien está jineteando ese dinero y se está quedando con esos intereses. Esta cosa, este detalle que parece no tan importante, es muy importante porque así como lo dijo Daniel, es como el primer paso, o puede ser el primer paso, hacia otras iniciativas muchísimo más álgidas, muchísimo más difíciles y sobre todo que afecten de manera más importante la propiedad privada y, la verdad, el ejercicio y todos los derechos y todas las obligaciones que la propiedad privada le da y le concede a los individuos. Así es que acabas de mencionar la razón número muy 6. Importante. Subraya la razón número 6. Porque ver. estamos a favor de la propiedad privada, porque estamos a favor de que tu casa sea tu casa y tu ranchito, tu ranchito. Y estamos en contra de que todo sea del gobierno, porque cuando todo es del gobierno, ¿saben ustedes qué pasa? Pasa Nada. Cuba, pasa Venezuela y pasa Nicaragua. Pero vamos en orden, porque esos todavía están aquí. Este es el número 6. Este es de verdad muy importante que tomen en cuenta que este asunto de las Afores no es más que una pequeña, es como un banderazo de atención hacia todos los que creemos en las virtudes de la sociedad, de la propiedad privada, las virtudes y las obligaciones de la propiedad privada. No hay individuo en este mundo, hombre o mujer, rico o pobre, de cualquier característica que no aspire a tener alguna forma de propiedad donde él es el que, con su esfuerzo y con su voluntad, logre tener o poseer algo. Todos el sentido de tratar o de aspirar a poseer alguna forma de propiedad es instintivo en el hombre, me refiero al hombre y a la mujer desde luego, porque es el motor fundamental de las sociedades. Si no hay incentivo hacia obtener obligaciones, pero también prerrogativas al adquirir propiedades y valores, no hay sentido en vivir. Por eso es que es tan importante que este concepto de la propiedad privada se defienda de manera muy, muy importante. No Hay que importante, subrayar es esa definitiva. Esa propiedad privada recurre y utiliza también el placer de poder darles algo a tus hijos o a quien tú Hijos, quieras. eso es lo más Podérselo importante. pasar a alguien y decir, logré esto, hazlo mayor, hazlo menor, disfrútalo, no empieces desde cero, yo te puedo ayudar. Claro, Entonces, este es el motivo número 6 para votar. Claro, es importantísimo este motivo porque ¿a qué aspiramos todos? A que nuestros hijos tengan un poquito de mejores condiciones para enfrentar los atabares de la vida o que les va
a dar la vida o les va a poner la vida. Entonces, bueno, pues nosotros nos esforzamos, trabajamos, hacemos lo que sea para tratar de darle a nuestra siguiente generación un poquito de mejor calidad de vida. Y Bueno, el entonces, concepto de propiedad privada es la mejor manera de lograr que la calidad de vida mejore en todos nosotros. ya que mencionas eso y mencionas una mejor vida, el motivo número 5 por el que creo que deben de salir a votar es para que estén vivos, porque el número de asesinatos es inmenso en México, y eso contando los que cuentan como asesinatos, porque son asesinatos dolosos, los no dolosos son otros asesinatos, o como dice el señor presidente actual, que dice, no hay más violencia, solo hay más asesinatos, lo cual quiere decir que ya encontró una manera de matarnos y de asesinarnos sin dolor. A lo mejor a eso se refiere con el COVID o con las No, medicinas de cáncer, y con eso asesinan sin dolor, pero yo no quiero que nos asesinen ni con dolor ni sin dolor. ni sin dolor. Yo creo que hay que terminar con esta violencia, y solo una presidencia honesta puede meter orden en este desastre del narcogobierno que tenemos. Por el narcogobierno debemos de salir Efectivamente, a votar. México tiene niveles de violencia inconcebibles, ni siquiera, ni siquiera imaginables, ni No, la peor déjame mente imaginártelo, déjame puede imaginártelo. Si la gente que nos escucha sabe de Gaza, ha muerto más gente en México estos meses que la gente que ha muerto en Gaza. vengarse. Entiéndanlo, estamos enfurecidos por lo que está pasando en Gaza, pero no estamos enfurecidos porque está muriendo más gente en México por negligencia del gobierno, por complicidad del gobierno. Este es el motivo número 5. Yo, Vamos al yo motivo no, número 4. yo no quisiera decir que hay una complicidad del gobierno en fomentar estos niveles absurdos e increíbles de violencia que sufrimos todos los mexicanos. Pero lo que sí es cierto es que como nunca hay indicios, hay indicaciones, hay pues algunas razones para pensar que como nunca ha estado el gobierno federal cerca o cercano de las organizaciones que operan de manera absolutamente ilegal y que les llamamos organizaciones no organizadas, cuando en realidad son perfectamente organizadas, pero ¿para qué? Para obtener lucro sin trabajar, lucro sin responsabilidad. Y fíjense ustedes, México ha logrado una cosa maravillosa en los últimos 30 o 40 años. Antes, los grandes técnicos economistas del mundo entero nos indicaban a México y volteaban a ver a México y nos decían, el problema de México es que México es una economía absolutamente petrolizada, que quería decir que dependíamos de las exportaciones de productos petrolíferos en todas formas y maneras. Y en los últimos 35 años, México ha hecho un esfuerzo fantástico, extraordinario, sensacional de despetrolizar la economía mexicana. Ya las exportaciones petroleras no son tan significativas como eran hace 40 años. Ahora las exportaciones de manufactura, las exportaciones de productos agroalimentarios, las exportaciones de otros servicios como turismo y algunos otros servicios financieros son más importantes que las exportaciones petroleras. Pero entonces el gobierno, como el gobierno federal, ya no tiene tanta fuerza para controlar la economía como antes, a través de Pemex y todo lo que era, se asociaba con Pemex, entonces aparentemente se alía con estas organizaciones terribles de ya sea del narcotráfico o de extorsiones comerciales de otro tipo, como es pedir piso a todos los agricultores, a todos los comerciantes, a todos los industriales.
Y entonces, en lugar de poder celebrar que nuestra economía se despetrolizó y somos mucho más resilientes como economía en el mundo entero, entonces ahora Entonces, aparentemente nos echan encima esta terrible desgracia que es como tener roña, tiña y todo lo demás junto, que es el crimen organizado. vamos a traducirlo para la gente. Todo el dinero que se roba el crimen organizado y autorizado, todo lo que sacan de piso, todo lo que se roban de huachicoles, todo lo que se están robando de todas partes, todo ese dinero nos afecta a todos. No tener que pagar piso y no tener que hacer todas esas cosas implicaría un nivel de inflación menor, implicaría un crecimiento mayor para las empresas, implicaría más trabajo, implicaría más oportunidades y mejores sueldos. Entonces, si usted recibe un sueldo o si usted está emprendedoreando y empezando un nuevo negocio, no se deje engañar. Le están quitando la oportunidad, le están moviendo el piso con el cobro de piso. Entonces, vamos a la número 4, que es, seguimos. La razón número 4 es la muerte de Orión Hernández en Gaza. Y Orión Hernández probablemente nadie sabe quién es y nadie sabe de dónde está Gaza. Pero lo que es importante es que Orión Hernández era un mexicano en el extranjero, como 30 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos. Y el gobierno mexicano ha logrado ignorarlos a todos. Vive de las remesas que se le mandan, pero no defiende a ni uno solo de estos migrantes. Si un camión se voltea en Texas, no hay seguro de vida ni seguro médico que cubra a estos migrantes y a sus familias en México. Si a un migrante lo matan, no hay ningún seguro que lo cubra. No hay nada, no hay ninguna seguridad para los migrantes. Si ponen una ley en Texas o en Florida donde ponen claramente que no importa la temperatura que haya afuera, los migrantes no tienen derecho a tomarse media hora de descanso en la sombra o a tomar agua mientras trabajan, el gobierno mexicano brilla por su ausencia. Entonces, por el derecho del 10%, no, del 15% de la población mexicana que tuvo que abandonar el país por los malos manejos de gobiernos anteriores, por los derechos de esos 30 millones que mantienen el flujo de remesas hacia México, yo pido que ustedes salgan a votar y voten en contra del actual gobierno, para que llegue un gobierno que sí ponga atención en los derechos de los migrantes. Aquí, para acabar pronto, es increíblemente injusto que estos jóvenes, mujeres, niños de todos tipos que se fueron y los perdimos de nuestro país porque las condiciones en el país no eran suficientes para ofrecerles un futuro prometedor y mejor, deciden migrar. Y una vez que migran a los Estados Unidos, le hacen el favor al país, pero sobre todo a sus familias, de enviarles recursos de manera constante. Es increíblemente injusto de parte de nuestros gobiernos, y no nada más digo de nada más que ha sido particularmente injusto, no darles todo eso que Daniel ahorita les comentó: protección judicial, protección laboral, todas las protecciones y las ayudas para hacer más justo el hecho de que ellos contribuyen de una manera importantísima a la estabilidad económica y al bienestar económico de nuestro país, y nosotros les contestamos con una absoluta frialdad y Pero falta de interés. para que todos ustedes lo comprendan, todos estos migrantes, la inmensa mayoría, ha abierto negocios, ha generado trabajos, ha comprado casas. Al comprar casas genera ventas de muebles, todo el ciclo económico. Por si fuera poco,
muchísimos de sus hijos están en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pudiendo haberlo estado en las de México y haber aprendido o a luchar por defender a México de lo que fuera. Pero el caso es que todos han sido un éxito prácticamente personal y social en los Estados Unidos, lo cual significa que se perdió todo ese talento y toda esa energía, ya no está en México. Por cada migrante que sale se quedan 5 dependientes que están sentados esperando que les llegue el dinero. Y el que quería trabajar, el que quería funcionar, el que quería aprender, se fue y no va a regresar la inmensa mayoría. Y esa es una pérdida enorme para un país donde el motivo número 3 para querer votar por otro partido político es el ejército. Yo creo que los soldados deben de ser soldados y deben ser poquitos, porque una guerra con Guatemala, pues no la vamos a tener. Y contra Estados Unidos la vamos a perder de cualquier manera. Así que, dado que están dadas esas condiciones, el ejército debe de ser para funciones de salvamento, de crisis, de ciclones, de tormentas, etcétera. Tener una fuerza que ayude a los damnificados y que ayude a todo mundo a estar mejor. No debe de ser un bonche de albañiles constructores de todo lo que no saben construir, ni deben de ser azafatas de líneas aéreas fantasmas, ni deben de ser nada de eso, deben de entrenarse para ser soldados. Es increíble que esos mismos mexicanos en Estados Unidos se entrenan para ser soldados, reciben una educación porque la mayor parte llegan sin educación universitaria, salen de ahí educados a seguir su educación en universidades siendo tremendamente, por lo general, tremendamente confiables y exitosos en su vida. Y eso mismo podría ser el ejército mexicano. El proceso de enriquecimiento y de renovación social de clases bajas y clases medias para que sus hijos tengan un acceso a educación y entrenamiento, no que sean empleaduchos del gobierno haciendo trabajos que no les corresponden en aduanas y en todo tipo de cosas donde lo único que están haciendo es desperdiciar sus valores. Por el derecho del ejército mexicano a ser un ejército, tenemos que salir a votar y votar en contra de este partido. El ejército constitucionalista que se inicia con Carranza, y por eso lleva ese nombre, asociado con nuestra Constitución, siempre ha sido el mejor baluarte de México. Siempre ha sido lo mejor de lo mejor que tenemos en México. Siempre ha sido una institución leal al país y lo va, perdonen ustedes, pero es que aquí la lluvia ya llegó, y lo va a seguir siendo. Pero el ejército no debe de distraerse en actividades y en otras iniciativas para tratar de evitar la información sobre el costo y los beneficios de esas iniciativas. Este gobierno ha sido particularmente hábil en corromper o tratar de corromper las líneas básicas, funcionales y de ética de uno de los institutos armados más honorables de toda Latinoamérica y de los más honorables del mundo, que es el Ejército Constitucionalista Mexicano. Creemos y estamos convencidos de que ellos serán el fiel de la balanza cuando sea necesario usarlo. Y además estamos convencidos que tienen la capacidad sobrada y probada de poder actuar contra el narcotráfico y todos estos nuevos disque nuevos poderes en México. El ejército mexicano está capacitado para luchar contra esas fuerzas negativas y oscuras que ahora aparentemente dominan una parte importante de nuestro país y lo van a hacer de manera brillante en cuanto les quiten esta serie de actividades
a las que ellos no están ni preparados para hacer, ni están convencidos de querer hacer. Pues ojalá no tengamos que probar la honestidad del ejército mexicano hacia el pueblo en estas elecciones. El ejército mexicano es la mejor expresión histórica lo vamos a del saber en pueblo unos mexicano. días. En unos días lo vamos a saber, porque seguramente va a haber un pleito de balanza y el ejército mexicano va a tener que detener el golpe de estado técnico o como le quieran llamar. Pero vamos a las últimas dos razones para querer votar en estas elecciones. Uno, no me quiero morir, gritó un niño de 8 años, y la respuesta de este gobierno fue: van a investigar cuáles eran los nexos de este niño de 8 años con el crimen organizado. Eso es ya una burla total a los principios y los derechos de la familia. A lo mejor a usted no le interesa la propiedad privada, a lo mejor no le interesa Mexicana de Aviación, a lo mejor no le interesa que haya seguro médico, a lo mejor no le interesa nada, pero dígame, ¿usted cree que su hijo de 8 años debe de ser asesinado a balazos y que además lo acusen de narcotraficante para no tener que investigar qué pasó y no llevar a los culpables? Yo creo que no. Entonces, para resolver este problema, ¿cuál es la palabreja que se usa cuando eres un corrupto y no te llevan a juicio y sales libre y Absuelto. no tienes que dar cuentas de nada? Pues la verdad de las cosas que dicen que se absuelve a la persona de los cargos, pero lo que es terrible y es verdaderamente muy, perdonen otra vez, pero hay mucha actividad aquí en la Ciudad de México. Lo que es terrible es que la autoridad fomente la irresponsabilidad de los funcionarios encargados de otorgar justicia, tapando con una serie de conceptos verdaderamente absurdos, por ejemplo, como los desaparecidos. Nunca en la historia de México habíamos visto la cantidad de fosas clandestinas donde todos los días aparecen cientos de personas sacrificadas. Y la verdad de las cosas es que es increíble la falta de reacción y la falta de, de responsabilidad, la falta verdaderamente de cargo moral con el que uno diría a estos hombres con estas responsabilidades de esto que está sucediendo, la carga moral debe ser atroz y pavorosa. Pues al contrario, casi hasta se mofan de nosotros y del dolor de las personas asociadas con quienes se han sacrificado de manera terrible. Y entonces, aparentemente es políticamente muy redituable decir que hay más de 60,000 desaparecidos y entonces esos no están todavía, no son parte de las estadísticas de violencia y asesinato, porque están simple y sencillamente desaparecidos. Y me Esa lleva a es la razón número dos. La razón número dos es porque quiero que los mexicanos puedan vivir en México. Si gana Morena otra vez, la destrucción de México va a ser tan profunda, el daño económico va a ser tan serio, que la frontera se va a multiplicar los cruces hacia los Estados Unidos de gente que debería y podría estar viviendo en México tranquilamente, haciendo su trabajo, haciendo para bien o para mal, bueno, más bien para bien que para mal, pero haciendo su trabajo en México sin tener que venir a los Estados Unidos. No la quiero verdad. ver, nada más, déjame terminar diciendo que Sí. en Nicaragua, que fue un gobierno, que es un gobierno similar, la nieta de Daniel Ortega vive en Nueva York. En Cuba, toda la familia de Castro está en Miami. En Venezuela, todos los generales tienen casas en algún lado fuera de Venezuela.
y 7 millones de venezolanos tuvieron que abandonar el país. ¿Sabe usted lo que son 7 millones más de mexicanos en Estados Unidos o en la frontera? Lo que va a provocar, además del empobrecimiento del país. Yo Bueno, quiero que los mexicanos tengan el derecho y la libertad y la oportunidad de vivir en un México en paz, como el que se vivió durante el tiempo de posguerra, en los años 50, en los años 60, en los que la economía crecía. Y ahora, con el offshoring, las posibilidades de crecimiento son extraordinarias para México. Si tan solo podemos demostrar que hay un Estado de Derecho en donde se van a respetar los contratos, se va a generar luz de verdad, que es decir, luz suficiente, y va a haber agua potable para todos. Tres razones. miren, miren, la verdadera razón de esta oportunidad histórica que tiene México de captar muchas inversiones que están saliendo de China o que quieren salir de China o que ya no están satisfechas con lo que está pasando en China. Bueno, es una oportunidad histórica para México, pero esa oportunidad histórica la podemos perder si no tenemos suficiente generación de energía eléctrica, si no tenemos suficiente agua y agua de calidad, si no tenemos suficiente personal bien capacitado y bien entrenado, y sobre todo si no tenemos condiciones de derecho, condiciones donde la justicia es justicia y no frases como, pues la justicia es para algunos, pero no tanto para nosotros. La verdad de las cosas es que las condiciones están dadas para que México tenga y ya tiene una oportunidad maravillosa, pero lo que necesitamos es un gobierno igualmente responsable, igualmente serio, igualmente comprometido con el futuro de México, para que en lugar de tener siervos, tengamos ciudadanos, ciudadanos libres, ciudadanos con capacidad de crear y ciudadanos con capacidad de ejercer sus libertades. Y eso me lleva a la razón número uno. La razón número uno son las madres buscadoras, los padres que no andan buscando, pero que ahí están, todos los que tienen familiares fallecidos, todos los que tienen gente enferma, todos los que no pueden vivir dignamente en México, todos los que han tenido que salir, todos los que se quieren quedar, todos los que quieren regresar, por todos nosotros, por un país lleno de prosperidad que tenemos todos los elementos para hacerlo, donde brillen las plantas de luz, donde brillen las plantas tratadoras de agua, donde brillen las empresas privadas que produzcan trabajos con buenos sueldos, donde los ricos no tengan que ser ricos nada más por prestaciones del gobierno o por contratos gubernamentales, sino por trabajos de venta, por trabajos de desarrollo en ciencia y tecnología, porque México tiene todas esas facilidades, tiene las universidades, tiene todo lo necesario para crecer y brillar. Y por el derecho de México a crecer y brillar en paz y en libertad, es que les decimos que tienen que salir a votar, y no solo a votar con V chica, sino a votar a los que están en el poder con V grande para que haya un nuevo gobierno. No me importa si les gusta o no les gusta Xochitl. Ese no es el punto. No me importa si el candidato que tiene de diputado o senador es un hipercorrupto que lo ha estado ahí por siempre. No me importa eso ahorita. Lo primero que me importa es defender a la República. Si ustedes logran defender a la República con su voto, vamos a poder luchar contra la corrupción y la impunidad de todos estos corruptos. De todos los partidos, no se equivoquen, los corruptos no vienen de Morena, los corruptos van a Morena, pero también los hay en todos los demás partidos y hay que deshacerse de ellos. Y la mejor manera de deshacerse de ellos es agarrar al primero que aproveche una concesión federal o un contrato gubernamental y refundirlo en la cárcel para que los demás entiendan el mensaje. A lo mejor tienen que ser dos o tres para que vean que sí va en serio.
Refundirlo en la cárcel significa que no puede ir a cenar a los restaurantes de las Lomas, como cuando los refunde Manuel Andrés, que los manda a la cárcel y de pronto aparecen en la noche cenando en Reforma. Entonces, es crear un gobierno que no se burle de nosotros, que no nos considere retrasados mentales, que no crea que somos unos niños tontos con los que puede hacer lo que sea, como se le ha hecho o permitido creer a este gobierno durante estos últimos años. Entonces, por el derecho de que un expresidente no tenga ranchos, ni tenga concesiones, ni venda petróleo caro, ni Y venda nada a sus huachicoleo. hijos, vote. Voten por favor por un México mejor, por un México que tenga mejores oportunidades, que tenga mejores posibilidades. Un México que además de todo es real, un México que no lo para nadie, ni siquiera este gobierno lo ha podido parar. Así es que, por favor, voten y voten hacia un futuro mejor, un futuro prometedor y un futuro que haga que las condiciones en nuestro país sean mejores para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Muchas gracias. Y para quien tenga miedo, acuérdese, no les van a quitar sus 3,000 pesos, pero ya no van a tener que gastar 5,000 al mes en medicinas. No les van a quitar sus 3,000 pesos, pero les van a dar posibilidad a quien quiera de tener un buen trabajo. No les van a quitar sus 3,000 pesos, pero les van a dar becas en universidades para que realmente estudien algo y no como ser siervos de la nación. No se los van a quitar, se los van a incrementar con oportunidades de crecimiento. Y díganme, si usted es madre, obviamente no quiere andar buscando a sus hijos, pero dígame, ¿no quisiera que sus hijos vivieran con usted en vez de estar en Estados Unidos? Claro que sí. ¿Y no quisiera usted tener derecho a su propiedad privada para que su hijo pueda regresar a su ranchito y saber que no se lo van a quitar, su ranchito, su pedazo de terreno, lo que usted le quiera llamar, sin que se lo quite un burócrata salido de la nada? Claro que lo quiere, por su derecho a ser un padre feliz o una madre feliz, por su derecho a ser un hijo con familia. Voten en estas elecciones. Muy bien. Pues Polémica ahí y tienen café. ustedes 10 razones. Hay muchas más razones, pero estas son definitivamente 10 muy importantes por las cuales deben de ustedes de considerar su voto y sacar efectivamente a quien nos ha llevado a esta situación tan penosa y tan difícil y verdaderamente en algunos casos increíble. No sé si Gracias ya... por votar, gracias por votar y si no va a votar, acuérdese, no se queje cuando tenga que vivir las consecuencias. Pregúntele a los venezolanos que tienen que cruzar la selva del Darién si se arrepienten de no haber votado. Pregúntenle a los nicaragüenses si se arrepienten de no haber votado. Pregúntenle a los bolivianos, a los Muy bien. paraguayos, a todos. Y no cometamos el mismo error en México. Buena suerte y a votar todos. A votar todos. Acuérdense que quien no vota tiene muy poca autoridad para opinar sobre el futuro. Gracias.